participantes. Les agradezco su asistencia y muchas gracias a la Escuela Colombiana de Ingeniería por abrir este espacio mm, para que comentemos el contenido del curso que estamos promoviendo en la escuela para la planeación y la gestión de proyectos de construcción. Norma, ¿tú me quieres, por favor, confirmar que estoy presentando bien? ¿Está bien? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, pues, mm, ustedes ya han tenido oportunidad de ver eh, por las redes sociales, por la página de la escuela, el contenido de nuestro curso. Y la idea es hacer hoy un desglose también a nivel general de lo que vamos a ver en el curso. Mm, y quiero que tengamos la mente abierta a nuevas ideas, a nuevas propuestas, porque precisamente estamos en un momento, tal vez ahora más que nunca, en la que las gestiones de las obras se vuelven más complejas por el carácter de esos proyectos que van incrementando en el tiempo, en responsabilidades, en especificaciones, en compromisos y pues como profesionales del sector, eh, generalmente pues tenemos la responsabilidad por llevar a cabo esos proyectos, siempre pensando con el menor tiempo y el menor costo. Mm, Hoy quiero arrancar precisamente con esta reflexión. Ustedes saben, desafortunadamente, la imagen que nosotros tenemos eh, adversa de nuestra profesión y de cómo nos ven en el momento en que desarrollamos proyectos. A diferencia tal vez de otras profesiones, nuestro, nuestras responsabilidades en las obras eh, pues siempre se ven a la luz de lo que nosotros estamos haciendo como avances, porque nuestras edificaciones, nuestro producto como tal, está a la vista de todos. Está expuesto al medio ambiente, está expuesto a las condiciones ambientales, ¿cierto? Y esa es una de las grandes particularidades que nosotros tenemos, ¿cierto? Todos nos ven y pueden juzgar lo que estamos haciendo y cómo estamos avanzando. Entonces, fíjense que en ese sentido, les traigo estos apartes de informes, de periódicos, ¿sí? Para reflexionar precisamente por qué estamos eh, teniendo esa imagen que la hemos tenido desafortunadamente desde hace mucho tiempo, que la seguimos manteniendo y que pues es nuestra labor todos los días entrar a una mejora continua para revertir esto. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, y siempre lo estamos viendo, que en Bogotá tenemos retrasos en las obras, ¿sí? Y precisamente al lado izquierdo ustedes ven que ese titular, procedente de una entrevista al ingeniero Diego Sánchez, eh, graduado de nuestra escuela, exdirector del IDU, le preguntaban, pero ingeniero, ¿por qué se nos retrasan tanto las obras en Bogotá? Entonces, él decía, esto es algo multifactorial. Mm, pues primero, y lo que considero más importante es que hay una falta de planeación, ¿sí? Por otro lado, pues también hay una falta de gestión de quienes ejecutan las obras, en este caso los contratistas, hablándolo en dirección de la entidad del IDU, ¿sí? Hay falta de gestión con las entidades. O también puede suceder que en los predios que intervenimos, llámese de edificación o de infraestructura, encontramos ciertas cosas que nunca las pudimos ver.
Eh, entonces, sí hay muchos factores, ¿cierto? Pero lo que debe quedarnos claro es que nosotros, en lo que nos respecta y de lo que tenemos control, es lo que debemos intervenir para minimizar esos errores en las obras, en la ejecución. Y pues, como ustedes ven, pues nosotros seguimos en esa línea, ¿cierto? De tener esa imagen, pero está en nosotros tomar el control para que, pues eso, como les digo, se revierta. Mm, uno pensaría y dice, bueno, hay muchas cosas que suceden en el transcurso de las obras, y sí, eso es verdad, pero nosotros debemos comenzar a cambiar también nuestra mentalidad, y eso es tal vez lo que quiero dejar hoy en la charla y hacia dónde va dirigido nuestro curso. Mm, parte de ahí, parte de cambiar la mentalidad de que, bueno, como todas las obras se atrasan, pues nosotros también nos podemos atrasar, ¿sí? En un ejercicio equívoco de seguir a la multitud, ¿cierto? Y no tener la conciencia que nosotros tenemos el control de muchas cosas en el transcurso de los proyectos. Entonces, la mentalidad de la cual parte este curso es que nosotros pues nos debemos enfocar mucho más en la parte de planeación. Varios profesionales lo dicen en su experiencia. Yo pues también lo comento porque lo he vivido en el desarrollo de los proyectos de construcción. Mm, eh, todos los problemas que tienen las obras, eh, o en su gran mayoría, para no ser totalitarista, parten de una mala planificación. Si yo no planifico bien, pues el resultado se va a ver en la obra. Entonces, claramente, y esto lo hablamos con estudiantes de la Escuela Colombiana de Ingeniería, em, se encuentra uno con una serie de cosas, una serie de situaciones, por no llamarlo problemas en el desarrollo de las obras, tan básicas como saber que no hay detalles de los elementos a construir durante las obras, o que no hay especificidades en los cronogramas, o que se olvidó hacer pedidos, o pueden haber muchos más, ¿sí? Y eso parte de una mala planificación, ¿sí? Entonces, la tendencia en el mundo, señores asistentes, va dirigida a que nosotros concentremos mucho más nuestros esfuerzos en la parte de planificación. Eh, como decía anteriormente, los profesionales ahora dicen, bueno, sí, nosotros nos centramos más en planificar mejor, pues los resultados o el desarrollo de la obra, y por supuesto de esa tercera gran fase de operación, ya cuando la edificación está en uso, pues la podemos tener más suave, ¿sí? La podemos tener menos impactante, y debería ser así. Deberíamos centrar mucho más esos esfuerzos en la parte de planificación y no tener tantos dolores de cabeza en la parte de ejecución. Es verdad que parte de una mentalidad en que nosotros decimos también muchas veces por los sistemas de contratación que tenemos en Colombia, que podemos ir arrancando las obras, ¿cierto? Y miramos después a ver cómo lo solucionamos. Este no debería ser el particular. Deberíamos tener esa concentración mayor en la planificación de la obra. Entonces, mm, quiero traer estas estadísticas que las muestro muy a menudo porque me parecen tan impactantes en el desarrollo de los proyectos de construcción que pues a mí hasta a veces me da dolores de cabeza. Mm, yo pues
en la actualidad desarrollo una investigación precisamente alrededor del e-construction. Para quienes no tienen conocimiento de lo que es el Lean Construction Institute, pues Lean, como lo vamos a ver a continuación, es una filosofía que se desarrolla entrada la década del 90 y pues habla mucho de lo que pasa alrededor de la construcción y de los desperdicios que tenemos, principalmente sobre eso, eh, y alrededor de lo que nos pasa en los proyectos en el mundo. Entonces, miremos esta estadística, la primera, que son por investigaciones que se han hecho precisamente por el Instituto Lean, en la que nos dicen que el 70% de los proyectos de construcción se entregan tarde, ¿sí? Entonces, pues, podemos decir que nosotros tenemos problemas en Colombia, pero fíjense que es un problema de carácter global, ¿no? ¿Sí? Seguramente en otras latitudes como Europa, la zona europea o Estados Unidos, sí, precisamente de donde se han trabajado más metodologías basadas en la planificación y centradas en la planificación, pues esto puede ser mucho menor, ¿cierto? Pero si este es el común denominador de nuestros proyectos de construcción, lo cual pues se presenta, como digo, también acá en Bogotá o acá en Colombia, pues uno debe ser consciente eh, que debe seguir teniendo una mejora continua en lo que significa esa planeación, en lo que significa esa programación y en lo que significa, como veremos también a continuación, el flujo, los flujos de proyecto. Entonces, 70% de los proyectos de construcción se entregan tarde. ¿Mm? Eso es supremamente escandaloso. El 73% de los proyectos de construcción se entregan por encima del presupuesto. ¿Sí? Parte de eso, pues, eh, los proyectos de construcción, como muchos profesionales comentan, pues no se sabe en qué costo va a terminar. Y fíjense que en algo que está muy centrado precisamente esta filosofía de Lean Construction, eh, es también en el valor que se le entrega al cliente. Y en esa investigación también está dado que solamente el 9% de los propietarios creen que se ha logrado un nivel de excelencia en el proyecto. Desafortunadamente, nosotros tenemos el pensamiento cuando planificamos y sobre todo cuando construimos las obras, que nuestros edificios tienen que estar bien para la entrega. ¿Mm? Y no sabemos qué va a pasar más allá del edificio, ni nos preocupa. Eh, y aparte de eso, que esto es uno de los grandes vacíos que nosotros tenemos también en el sector de la construcción, es que nosotros no nos preocupamos por satisfacer al cliente. En otras industrias eh, se parte de lo que el cliente realmente desea, ¿sí? Y no de lo que comercialmente pudiese llegar a ser requerido, o no necesariamente. Entonces, 9% en nuestra industria es algo muy bajo para lo que deberíamos estar logrando en nuestros proyectos. Entonces, fíjense que estas estadísticas, pues sí son escandalosas. Tampoco podemos decir si existen estos números, em, que todos los proyectos sean malos, ¿no? Hay profesionales muy juiciosos que buscan que sus proyectos se desarrollen con éxito, pero esta generalidad lo que nos debe hacer pensar es, ¿estamos desarrollando los proyectos para entregarlos cumplidamente? ¿Los estamos planificando de la manera correcta? ¿Nos estamos centrando en el cliente, llámese promotor, propietario, dueño, y en los usuarios
que luego vienen a usar el proyecto. Yo creo que nos falta mucho para eso y esa es la conciencia eh, precisamente que yo quiero implantar en este curso y que precisamente promovemos en la escuela, eh, mejorando la calidad de la planificación de nuestros proyectos de construcción. ¿Mm? Entonces, pues llevémonos esas estadísticas, ¿cierto? Porque este es el marco de nuestro curso, ¿no? Entonces, continuando con esto de Lean, ¿sí? Y vuelvo y les digo, pues para quienes no conozcan esta filosofía, que a mí realmente me parece muy interesante, y que pues espero que ustedes la revisen, pues digamos que viene de manera incipiente implantándose en los proyectos en Colombia y grandes constructoras ya lo están implementando, ¿sí? Algunas desde hace varios años, pero pues al ser procedente de Japón, pues parece ser no tan cercana a nuestra forma de pensar, pero es precisamente esa forma de pensar, tanto de la planificación como de esto que estamos viendo en pantalla, lo que siempre debemos aspirar y lo que contrarresta precisamente esos problemas que nosotros tenemos en las obras. Entonces, fíjense que hablando en línea con esos principios de la filosofía Lean Construction, mm, tenemos que esos principios están listados en 6 unidades que son muy interesantes, ¿sí? El respeto por las personas, que es, digamos, la base para desarrollar buenos proyectos. La generación de valor, ¿m? Y la generación de valor es precisamente eh, ofrecerle lo que el cliente necesita en el desarrollo de los proyectos de construcción, y eliminando precisamente, llevando al tercer punto, cualquier desperdicio que pudiese existir durante los procesos de planificación, pero también los de construcción. ¿M? El cuarto es el enfoque en el flujo, que lo que significa es que, y esto es muy cierto para las obras colombianas, em, se debe mantener la continuidad, vuelvo y digo, en la parte de planificación, pero también en la parte de construcción, esperando que nosotros tengamos procesos continuos. Desafortunadamente, y ustedes seguramente lo saben, la industria de la construcción en Colombia también se caracteriza por ser fragmentada, ¿cierto? Muchas veces, y este es un ejemplo, los proyectos de construcción no tienen todos los recursos y pues se van frenando en el tiempo o en el desarrollo de las obras, si ya se está desarrollando, ejecutando la obra, podría ser también que no hay continuidad en las actividades, que es lo que siempre se busca. Entonces, el enfoque en el flujo, pues es otra de las características, ¿cierto? Que Lean propone. La quinta, pues es la mejora continua, por supuesto, como concepto general en el desarrollo de cualquier proyecto. Y, por supuesto, la optimización abarca todo el conjunto. Esta filosofía que les estoy hablando el día de hoy eh, tiene ciertamente choques con la metodología del Project Management Institute, el PMI, ¿cierto? Pero digamos que no quiero entrar a polemizar. Hay muchos profesionales que me han manifestado que trabajando bajo la metodología del PMI les ha ido muy bien, lo cual es magnífico. Mm, pero esta filosofía que les estoy mostrando hoy está enfocada precisamente en estos principios y finalmente, digamos que acá el mensaje es que lo que le funcione a uno en el desarrollo de los proyectos de construcción, pues lo debe tomar, ¿cierto? Y lo debe apropiar y lo debe ir mejorando. Valga ahí el comentario que muchos de los proyectos en Colombia, en las constructoras,
Pues lo que están haciendo es em, tomar herramientas, tomar metodologías que les convenga. De Lean, la mayoría de veces toman todo lo que es visual, ¿sí? Para aplicar en el desarrollo de las obras, pero pues esto también tiene, digamos que una perspectiva de proyecto y de ejecución, de planificación y de ejecución. Entonces, si nos centramos en ese cuarto punto, en el enfoque en el flujo, ¿cierto? Es precisamente eso lo que nos pasa, ¿cierto? En nuestras obras, esperar que un trabajo se termine para continuar con el otro, eh, para que haya esa continuidad. Entonces, eso por supuesto afecta el cronograma, ¿sí? Que es nuestra gran herramienta de planificación, ¿cierto? Es el resultado, pues, de todo lo que nosotros listamos. Y eso es lo que debemos precisamente trabajar y eso es lo que también vamos a trabajar en el curso, ¿sí? Entonces, eh, me llama muy poderosamente la atención porque pues es una de esas, es uno de esos principios que debiésemos tener siempre en las obras, ¿sí? Evitar que nosotros caigamos en la fragmentación del desarrollo del proyecto, ¿cierto? Que tenga esa continuidad en todos los campos que requiere el proyecto, pero también en el desarrollo de las obras. Y uno ve, pues, seguramente les pasa a ustedes que muchas veces ve cuando se pasan por las obras que o el personal está quieto o que no hay actividad. Fácilmente uno lo ve en la parte de infraestructura cuando pasa por las obras y como que no hay nadie y dice, pero bueno, acá, ¿qué se está haciendo? Entonces, a mí personalmente siempre me entra esa curiosidad de decir, acá no se podría estar trabajando, acá no hay continuidad, ¿qué pasa con el flujo? ¿Cierto? Y entonces esa es una de esas premisas, ¿cierto? Que debiésemos también comenzar a mantener en nuestros proyectos de construcción. Entonces, siguiendo con esta línea de Lean, fíjese lo que pasa, ¿sí? Lean ha determinado, ha precisado que nosotros tenemos estos 8 desperdicios. Ahí están. Y son los desperdicios que precisamente, tanto en las fases de proyectos de formulación como de diseño, luego en la posterior construcción, pues se presenta una sobreproducción. Muchas veces ustedes se dan cuenta que eh, en las obras, particularmente por ponerle un ejemplo, nosotros comenzamos a hacer muchas actividades que no deberíamos o que eh, eh, tuviésemos que hacer en otro momento para ser más productivos. ¿Sí? Otro de esos aspectos es el de esperar. ¿Mm? ¿Sí? Esperar, las esperas dentro del desarrollo de los proyectos, pues son precisamente uno de esos factores de desperdicio, esperar a que alguien termine las actividades, esperar a que llegue el material, ¿cierto? Mm, un transporte innecesario, esto también es visto como uno de esos grandes desperdicios y precisamente Lean refiere a transportes o dentro de las obras, movimientos que no son necesarios o que deberíamos eliminar, o todo lo que nos traen los proveedores cuando estamos mal planificados, esto puede sumar y por supuesto, esto también está visto desde el enfoque de la construcción amigablemente sostenible, ¿cierto? Un cuarto punto, procesamiento excesivo o insuficiente, que también va en línea con el punto número uno. El exceso de inventario, ¿sí? Yo esto lo veo bajo la perspectiva de muchas veces lo que nos pasa en las obras, que nosotros tenemos material en exceso y no planificamos precisamente para que lo que llegue finalmente se instale, ¿sí? Movimientos innecesarios también al interior de la obra. Fíjese que esto, pues es algo que se ha estudiado muchísimo durante la historia
de las programaciones de proyectos, ¿cierto? La pérdida en tiempos de lo que pasa alrededor de las obras. Y uno que me parece supremamente interesante, que es la creatividad no utilizada de los miembros del equipo que lidera el proyecto, que lo planifica o que lo ejecuta, ¿cierto? Y este también está visto desde la perspectiva de la gestión. Eh, Lynn también dice, venga, nosotros tenemos unas pérdidas cuando no aprovechamos nuestro personal, cuando no lo utilizamos en lo que realmente es competente, y esa es otra de las pérdidas. Entonces, fíjese que todas estas pérdidas que son mencionadas por Lynn, ¿sí? Y que pues han sido trabajadas también por otras metodologías, no de manera tan conjunta como lo puede presentar Lynn, y por eso es que lo traigo a consideración de todos, para que ustedes lo analicen. eh, es lo que nos hace perder tiempo en las obras, ¿sí? Entonces, eh, este tipo de situaciones son las que debemos contrarrestar y trabajar para que pues nuestros proyectos salgan adelante. Mm, yo les digo que nos debemos centrar mucho en la planeación, ¿sí? Ya he dicho precisamente que si nosotros trabajamos sobre la planificación, pues nuestros resultados van a ser mucho mejor. Planificación en todos los aspectos, desde la parte legal, desde la parte técnica, desde la parte contable, desde la parte financiera. Y pues fíjense que nosotros debemos aprender precisamente de las buenas prácticas. Esto que les estoy mostrando es un proyecto que en estos últimos tiempos se viene desarrollando en Europa. Ustedes lo ven ahí en el punto rojo, lo que se está haciendo. eh, es el túnel de Fehmarnbelt, que va a unir Dinamarca con Alemania. Lo traigo a consideración precisamente porque es un ejemplo eh, casi perfecto de lo que debemos implementar con esa mentalidad que les estoy transmitiendo, con ese cambio de mentalidad de eh, tomar esas consecuencias de obra y transformarlo mejor en en una planificación más valiosa, ¿sí? Eh, este proyecto lo que va a hacer es unir estos dos países, ¿sí? Pero el proyecto general que se tiene en Europa es conectar el norte con el sur, ¿sí? Mm, y para eso, pues, va a ser como esta línea oblicua bajo el mar para conectar estos dos países. Pero lo interesante de esto es que si ustedes investigan un poco el proyecto lleva 20 años en planificación. Suena bastante escandaloso, eh, también porque el proyecto tuvo una serie de demandas, porque precisamente pues ellos están haciendo una serie de elementos en concreto que van a descansar sobre arrecifes, y pues por supuesto eso molesta mucho a los ambientalistas y es bastante comprensible, pero también la normativa entre Alemania y Dinamarca pues es muy exigente, y esa normativa pues los hizo también llevar un poco más de tiempo. Pero, ¿qué es lo interesante de esto? Que los profesionales que están de diversas nacionalidades formulando el proyecto, pues ya digamos que esa etapa prácticamente se cerró. Decían, nosotros tenemos que estar perfectamente seguros que estamos cumpliendo con todo. Y nosotros no arrancamos ninguna actividad, ninguna obra, hasta que estemos seguros de que tenemos todo para poder iniciar perfectamente. Debemos saber que cómo vamos a hacer
también los túneles, esto ya hablando de manera técnica constructiva, para que pues nosotros podamos ponerlos en el mar y estén perfectamente sellados y no y no tengamos ningún inconveniente de filtración o no tengamos ningún inconveniente porque hay accidentes dentro del túnel, que puede pasar perfectamente, ¿sí? Entonces, lo interesante de esto es esa mentalidad, ¿sí? Ese es el punto realmente importante. Es decir, venga, nosotros tenemos que pensar que nuestra planificación debe ser mejor. Eh, yo sé que es difícil aprenderlo, ¿cierto? Eh, también entiendo que nuestros sistemas de contratación casi que no van muchas veces en línea con eso, ¿sí? Porque nosotros tenemos, si ustedes bien lo conocen, nosotros tenemos unos sistemas de entrega de proyectos que precisamente vamos a ver en el curso, que los vamos a analizar un poco mejor, ¿cierto? Pero en Colombia en general lo que hacemos es diseñar, licitar y construir. Y esa es una forma de contratación conocida a nivel mundial, ¿cierto? En el caso de Lin dice, venga, nosotros no estamos de acuerdo con esa forma de contratación precisamente porque es disgregada. Nuevamente, hablamos de fragmentación y parte desde la planificación. Y ustedes bien lo saben, que así son los procesos en Colombia. Eh, Se arranca haciéndolo con muy pocas personas el proyecto y se le va enviando la información a otros profesionales, ellos van respondiendo, pero no hay ningún tipo de integración, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los grandes problemas también que tenemos para implantar nuestro pensamiento, pero también es nuestro reto comenzar a mirar cómo hacemos los proyectos de forma colaborativa. Y precisamente esa es la filosofía que también está manejando eh, la metodología BIM. ¿Sí? Entonces, es uno de los grandes retos que nosotros tenemos en la industria de la construcción, ¿sí? Y fíjense que el pensamiento es ese, debemos planificarlo mejor para poderlo ejecutar de la manera correcta. Este proyecto pues se va a expandir hasta 2029, ¿cierto? Con pues líneas de trenes de alta velocidad y pues también rutas para carros. Pero eso es lo importante, lo que acabo de mencionar, es siempre seguir pensando que nosotros debemos planificar mejor para reducir cualquier inconveniente en la parte de ejecución. Tampoco quiero decir con esto, ¿cierto? Que pues los proyectos son perfectos. Y pues eso todos lo sabemos. Y precisamente era lo que comentaba al principio. Puede ser que nos encontremos con cosas en el subsuelo, ¿sí? Pero lo que tenemos que trabajar es reducir, minimizar los riesgos del proyecto, ¿cierto? Para que no nos llevemos sorpresas grandes, perdón, y precisamente si llega a haber alguna contingencia, pues que sea del menor calibre, ¿sí? Para poder abordarlos. Entonces, eh, esto que les estoy mostrando, precisamente, que hace parte de la eh, base, precisamente, de la metodología BIM, parte de eso, ¿sí? Lo que ustedes están viendo es la planificación como se hace de manera tradicional. Esto que venía mencionando de la entrega de proyectos estructurada de manera tradicional. Diseño, oferta o licitación y construcción, ¿cierto? ¿Cómo lo manejamos en Colombia? ¿Sí? Entonces, el pensamiento en el mundo, pues, se venía trabajando de esta manera, ¿cierto? Lean y BIM también, que tienen una estrecha relación,
nos dice precisamente lo que estamos viendo en la gráfica. Normalmente los proyectos de construcción y particularmente los de edificación parten de que haya un propietario que se reúne con un diseñador de manera inicial, ¿cierto? Pero fíjense hasta dónde comienzan a ver o entrar en participación los otros agentes de la construcción. ¿M? Tardíos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, los más cercanos que pueden entrar en los procesos de planeación, pues pueden ser consultores, ¿cierto? Puede entrar el ingeniero civil, puede entrar los ingenieros hidráulicos, pueden entrar otra serie de profesionales, pero de manera tardía, y así pasa en nuestro medio, ¿sí? Incluso en nuestro medio nos centramos básicamente e inicialmente en lo que nos pide las agencias, ¿sí? Que las agencias, pues es, digamos que el título genérico acá en el IPD, este documento se llama el IPD, em, y es precisamente para nosotros las agencias que nos dan los permisos. En este caso, para nosotros, en la parte de construcción, pues son las curadurías, ¿sí? Entonces, nosotros trabajamos para que el proyecto inicialmente sea aprobado. Posteriormente, sí, si ya tenemos una viabilidad confiable, pues comenzamos a hacer los estudios técnicos, perdón, los diseños constructivos, los diseños constructivos, ¿cierto? Para ejecutar la construcción y pues se hacen de manera muy genérica, lo que también genera problemas en la construcción, pero acá lo importante es ver sobre esta gráfica lo fragmentados que somos, que es otro de los problemas que manifiesta Lean, ¿no? En esta estructura somos muy fragmentados, llevamos las cosas de manera muy tardía y no estamos siendo colaborativos. De nuevo, esto es lo que implanta la metodología BIM en este documento, con base en este documento que se llama el Integrated Project Delivery, que pues en el curso lo voy a compartir, pero que es muy interesante para que nosotros pensemos que si queremos mejores proyectos, tenemos también que comprometernos más con los profesionales desde el principio, ¿sí? Entonces, eso se transforma en esto, ¿sí? En decir, venga, nosotros ya hemos probado con proyectos, ¿sí? Que si convocamos a todos los em, agentes que van a participar en este proyecto desde fases iniciales, ¿sí? Con base en una estructura em, eh, metodológica, ustedes lo ven arriba, digamos que esas columnas que conforman ese documento IPD, de conceptualización de criterios de diseño, de diseño en detalle, la implementación, las agencias que comentábamos, la construcción, ¿sí? Y pues ya la parte final o cierre. Entonces, eh, fíjense que la idea de los proyectos en el mundo está llevar y convocar a todos desde el principio. Y vuelvo y digo, en Colombia no es fácil por los sistemas de entregas de proyectos, no es fácil, pero tenemos que entenderlo también de manera práctica para optimizar nuestros proyectos. Entonces, incluso si ustedes se dan cuenta de la gráfica, acá lo que se está diciendo es, nuestra propuesta es llevar también al constructor desde las etapas iniciales. Nosotros no hacemos eso en Colombia. En el constructor llega cuando ya tenemos el permiso de construcción con las curadurías y ahí entra el constructor, tal vez unos días antes, ¿sí? Pero en proyectos de una complejidad mediana y grande, llega el constructor en esa etapa y pues lo que se está implementando es, venga, porque nosotros no llevamos también al constructor desde el principio, pero eso implica, como les vengo diciendo, un cambio en el sistema de entrega de proyectos que también nosotros debemos comenzar a pensar y razonar cómo llevaríamos eso, digamos, a la práctica. No es algo fácil. No estoy diciendo que esto sea ya eh, algo que está completamente desarrollado. Nosotros estamos realmente entrando a eso. Eh,
Ya entrando en lo que precisamente nosotros vamos a ver y en el marco precisamente de ese pensamiento, en el marco de que transformemos nuestra mentalidad, comenzar a planificar mejor, pues esto es lo que nosotros vamos a ver como tal en el curso. Eh, para mí es siempre muy importante, digamos que tener un derrotero de saber por qué aparecen las cosas en ciertos momentos. Entonces, esta línea de tiempo básica que ustedes ven, pues es la que vamos también a resumir en nuestro curso, en las en el primer módulo, ¿sí? Y es que, pues, digamos que nuestros proyectos de construcción y la tecnificación de nuestros proyectos de construcción parten en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, precisamente con las teorías científicas. Vamos a hablar un poco de eso, ¿sí? Y en la evolución, precisamente que va apareciendo en el tiempo y muy paralelo a lo que pasa con el desarrollo de la industria automotriz, principalmente en Estados Unidos con Henry Ford, vamos viendo que aparecen eh, sistemas para controlar las actividades, para controlar el tiempo. Y por allá entre el 10 y el 15 y en un desarrollo posterior, pues aparece lo que es el diagrama de Gantt, el cual en su forma básica, pues lo vamos a hablar. Eh, ya para los 60 aparecen las líneas de balance. Y las líneas de balance precisamente es un sistema de programación que, si bien está desde ese año, desarrollado por Goodyear, la empresa Goodyear y luego utilizado por la Armada de los Estados Unidos, eh, lo estamos comenzando a ver realmente para nuestros proyectos de construcción. ¿Sí? Y hace parte o está en línea precisamente con esto de Lean, con este pensamiento Lean también que les comenté al principio, y eh, es un sistema de programación basado en la localización. Es decir, sé qué es lo que voy a hacer, dónde lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, y específico se utiliza mucho para los proyectos repetitivos. Nosotros lo vamos a ver aquí en el curso, eh, pues guardando las proporciones del tiempo que tenemos en el desarrollo de nuestro curso, pero lo vamos a ver porque seguramente va a ser una de las herramientas que se va a consolidar en el tiempo, ¿sí? En comparación con este otro que aparece en el 57, que es precisamente los sistemas de programación CPM y PERT, que también aparecen precisamente por requerimientos de los Estados Unidos, pues parte de empresas productivas, pero luego también lo toman eh, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que es el que más utilizamos. Ya vamos a ver también una estadística que se tiene alrededor de eso. Este, pues por supuesto, es el que vamos a estudiar en el curso también. Este, pues todavía se utiliza y tiene una gran importancia en el desarrollo de los proyectos, incluso hace parte de la parte contractual de los proyectos, ¿sí? Y luego, pues, digamos que en esta línea de tiempo quise incluir los años también, porque pues eso es importante para nosotros, que aparezcan esas metodologías que ahora estamos trabajando, ¿sí? Entonces, para el año 69, pues aparece la gestión de proyectos, pero fíjense que la gestión de proyectos trabaja mucho precisamente con Gantt, trabaja con CPM, ¿sí? PERT, y luego en el 92, ¿sí? Aparece precisamente lo que mencionábamos al principio, Lean Construction, que finalmente lo que es una adaptación de los principios de la filosofía de Toyota, de la empresa Toyota, y el profesor Koskela, en un manifiesto que hace en la Universidad de Stanford, lo coge y lo transforma para efectos de la industria de la construcción. Entonces, esto es muy interesante, lo que aparece ahí. ¿Mm? Y en el desarrollo precisamente de esa filosofía, porque es denominada así, los expertos no lo nombran como una metodología, sino como una filosofía precisamente porque está como muy arraigada principalmente de donde procede en Japón, ¿sí? Eh, desarrolla en esa línea, pues precisamente sistemas
de planificación que nosotros también vamos a mostrar en el curso, ¿sí? Que es el Last Planner System, un sistema que pues es muy acertado para efectos de lo que realmente pasa en las obras. No de lo que uno cree que va a pasar, sino de lo que realmente pasa en las obras, ¿sí? Eh, hablando de en diferentes fases, esto tiene una serie de niveles, ¿sí? Que pues los vamos a mencionar precisamente en el desarrollo del curso y que pues por supuesto a veces choca con CPM, con PERT, ¿sí? Porque pues tiene diferencias, ¿no? Pero el objetivo de nuestro curso es precisamente mostrar estas herramientas, ¿sí? Y los profesionales, em, ya con su manejo de proyectos, pues podrán tener la capacidad de probarlas y decir, venga, sí, a mí me funciona, ¿sí? En nuestros proyectos, pues sí, ha funcionado GAN, ha funcionado PER, ¿sí? Eh, las Planner es algo bastante novedoso, ¿sí? Y que pues yo también los insto a revisar ese tema. Eh, valga decir en este momento que en el desarrollo del curso, pues nosotros vamos a tener para cada módulo, pues unos talleres y pues van a tener ustedes unas lecturas específicas precisamente de estos sistemas para tener una mayor caracterización de ellos y una amplitud para que precisamente ustedes comiencen en el desarrollo puntual de sus proyectos a probarlos y decir, bueno, esto se puede implantar, porque pues digamos que, como les dije también al principio de nuestra charla, puede ser que a un profesional le sirva una herramienta o se sienta más cómodo con la herramienta o se adapte mejor, que es algo que está pasando en el momento, se adapte mejor a ciertos tipos de proyectos. Por ejemplo, las líneas de balance están caracterizadas para proyectos repetitivos, para proyectos de conformación vertical que de hecho, pues se están trabajando ya mucho en la parte local. Bogotá y en Colombia, pues ustedes ven que se está creciendo precisamente en edificios de esas características. Entonces, uno puede decir, venga, adaptamos mejor, pensemos en unas líneas de balance que de pronto en un CPM, ¿cierto? Puede ser más realista, ¿sí? Entonces, eso sería el primer módulo. El segundo módulo, como ustedes se dieron cuenta de nuestro proyecto, pues tenemos un proceso de planificación de los proyectos y obras. Tenemos pues cómo se van a plantear los objetivos, las actividades y secuencias, que esto es parte de cómo se hacen las cosas en los procesos de planificación de proyectos. Vamos a ver precisamente la herramienta de planeación por excelencia planteada por el PMI, ¿cierto? Que es la estructura de desglose de trabajo, la vamos a ver a profundidad. Y pues por supuesto nosotros vamos a hablar de GAN, eh, vamos a ir a CPM y vamos a ver esos modelos contemporáneos precisamente que acabamos de mencionar. Vamos a ver precisamente las líneas de balance, pero también vamos a ver lo que significa las Planner System, ¿sí? Entonces, en el desarrollo de proyectos, pues por supuesto, la herramienta líder del alcance en la metodología del PMI, ¿sí? Pues es esta, ¿sí? La estructura de desglose de trabajo, estructura desglosada del trabajo, como lo llaman otras. Em, y bueno, la idea es que comprendamos qué significa el hacer esa jerarquización del alcance y cómo llegamos a precisamente proponer las actividades de un proyecto, ¿cierto? Entonces, pues ustedes pueden ver acá eh, de manera genérica, pues lo que significa planificar un proyecto. Obviamente, pues esa es una de las partes, pero la idea es que en el desarrollo del curso nosotros profundicemos em, precisamente en lo que pasa en cada uno de estos niveles y cómo esto se convierte en las actividades precisamente que nosotros vamos a desarrollar para el proyecto. ¿Sí? Esto es lo que define el alcance, posteriormente lo que nos va a dar un tiempo y por supuesto, eh, esto también se traduce en costos. Veremos qué pasa con los diagramas de Gantt, porque digamos que en su conformación primaria, pues tenían un planteamiento,
pero el diagrama de Gantt ha ido variando, incluso para la metodología, perdón, para el sistema, las Planner System de planificación que está estructurado por Lean, se utiliza como una de las bases para hacer la planificación general, que es como el primer estadio de las Planner System. El diagrama de Gantt es la herramienta que se utiliza, pero luego se transforma en otros métodos, ¿sí? Y pues vamos a hablar de esto precisamente, de cuál es el derrotero de Gantt y cómo pues precisamente llega a lo que estamos viendo hoy. Entonces, pues estas son las bases precisamente para eso. Por supuesto, ¿qué es lo que les estoy diciendo? La evolución del diagrama de Gantt precisamente en programas como Project, ya ahí comenzamos a ver las dependencias, ¿cierto? Que es lo que precisamente, o por lo que carecemos en nuestros proyectos de construcción. Y pues, por supuesto, es lo que nos va a dar la continuidad. Y lo que hablábamos anteriormente, nosotros tenemos estos sistemas de planificación contemporáneos, que lo vamos a ver, ¿sí? En el curso, que son las líneas de balance o la localización o la planificación basada en localización, como se denomina en español, ¿sí? Entonces, veremos que esto es otro sistema que es muy interesante y que desde mi punto de vista es mucho más realista en el sentido que toma datos reales de obra. Y eso es lo que precisamente uno debiese hacer eh, en el desarrollo de sus proyectos de construcción, ¿no? Tener datos realistas, tener datos de rendimiento realistas, precisamente para poder determinar, ¿cierto? Qué pudiese pasar en el futuro próximo del proyecto. Y pues no, como nos pasa a veces que teniendo tablas de rendimiento, pues no sabemos cómo se llegó a esa tabla de rendimiento, no sé, no sabemos si se hizo en una eh, edificación en Bogotá o se hizo en una locación en Tarada, la Selva, ¿cierto? Que por supuesto los rendimientos son diferentes, no es lo mismo un clima en Bogotá que tener un clima en Villavicencio o en otra locación. Entonces, fíjense que esto lo que nos dice es, seamos más realistas y es una de las ventajas que está teniendo precisamente ese tipo de planificación. Entonces, también lo veremos en el desarrollo del curso. Como les decía, pues por supuesto, eh, la idea también es ver este tipo de herramientas como CPM, PERT, los modelos de planificación para llegar precisamente a la ruta crítica. Y esto es lo que vamos a ver en el proceso del curso, cómo determinar los tiempos, cómo determinar el tiempo total del proyecto y cómo llegar a la ruta crítica, que son los conceptos que uno como mínimo debería tener, ¿sí? Y que es precisamente una herramienta que todavía la utilizamos. En ese tercer módulo, precisamente eso es lo que vamos a ver, ¿cierto? La duración de las actividades, las fechas de inicio y el cálculo de la ruta crítica, ¿cierto? Y fíjense esa estadística que les decía anteriormente, ¿sí? El 71% de encuestados en Brasil, China, Estados Unidos y Finlandia, en una encuesta que se hizo recientemente, eh, sigue utilizando el sistema CPM PERT, Critical Path Method. Entonces, pues sí, la debemos todavía utilizar, máximo cuando todavía nosotros en nuestro medio la utilizamos, debemos conocerla, ¿cierto? Eh, y pues deberíamos profundizar en esto, principalmente porque es que en el desarrollo de nuestros proyectos de construcción, a mí me pasó muchas veces que solamente eh, cuando uno iba a arrancar una obra mejor, lo único que le entregaban era un diagrama de Gantt, ¿sí? Y solamente con, eh, digamos, los capítulos principales, y esta es la programación, ¿sí? Pero uno no profundiza en todo lo que hay detrás para el tema de las actividades, que es lo que nosotros precisamente buscamos en el desarrollo del curso. Este tipo de ejercicios lo vamos a tener
pues un taller precisamente de esto, ¿sí? De cómo hacer el cálculo de los tiempos, cómo determinar pues el tiempo total del proyecto y cómo podemos también irle asignando recursos para llegar a una ruta crítica, que esto es un concepto, pues, esto es un ejercicio básico, ¿sí? Luego vamos a ir viendo todo a través de los temas de costos, ¿cierto? Porque pues esto, ustedes saben, el tiempo es dinero, ¿cierto? Siempre lo escuchamos. Eh, pero para mí tal vez el tiempo es más importante que el dinero, esto a título personal, porque pues el tiempo, digamos que no se puede recuperar. Eso es algo que nosotros siempre decimos de recuperar el tiempo, pero realmente eso es una falacia que nosotros muchas veces nos creemos. Entonces, vamos a hablar de los costos, ¿cierto? Vamos a hablar de los costos en el desarrollo de los proyectos, pero vamos a estarlos viendo en relación siempre con el tiempo. ¿Sí? Porque esto es lo que más nos interesa, saber de las actividades, saber cuánto van a demorar las actividades, pero también qué pasa en esa relación eh, con el tiempo, ¿no? Y cómo debiese uno entender qué pasa si uno, por ejemplo, ¿sí? Se pasa de los tiempos de un proyecto o quiere anticiparse, cuáles serían las consecuencias tanto para los costos directos como para los costos indirectos. Entonces, vamos a tener este análisis y por supuesto al final de nuestro curso, pues vamos a tener un módulo de control de proyectos y vamos a tener una serie de herramientas tanto para la parte de planificación como para la parte de ejecución para que tengamos precisamente herramientas para hacer el control de los proyectos. Esto es, digamos que en términos generales, lo que les quería comentar hoy. Esto es lo que vamos a profundizar en el curso. Mm, Vamos a tratar de maximizar lo mejor que podamos nuestro tiempo. El tiempo siempre es escaso y cada vez es más reducido para todos, pero la idea es que de este curso, partiendo de esa mentalidad inicial de planificar mejor, nos llevemos herramientas para que ustedes en el desarrollo de los proyectos puedan decir, podemos desarrollar esto, podemos incluso probarlas y podemos hasta determinar que no me funciona, de pronto sí, de pronto no, pero hace parte también del ejercicio, eh, describiendo precisamente las bondades, las características de cada uno de estos sistemas para que ustedes desarrollen lo mejor posible sus proyectos. Y ese es el objetivo. Entonces, pues les agradezco mucho y bueno, pues estamos abiertos a las preguntas si ustedes tienen alguna. Eh, yo los espero con los brazos abiertos para el desarrollar el curso y pues también en medio del curso pues les voy a contar una serie de experiencias precisamente para que nosotros también reduzcamos los problemas en el desarrollo de nuestros proyectos. Esto es algo eh, también vital, una transferencia de conocimiento por la experiencia para que ustedes pues optimicen sus proyectos de construcción en la ejecución. Les agradezco mucho. Bueno, ingeniero, muchas gracias por compartirnos esta información tan interesante. Invitamos a las personas si desean consignar preguntas en el chat o si desean participar, pueden levantar la mano para atender para que el ingeniero les colabore con las inquietudes que tengan. Voy a verificar si tenemos algo en el chat. No. Pues, ingeniero, parece que nuestros asistentes no tienen preguntas al respecto. Bueno, Entonces, igual, estamos abiertos si tienen alguna inquietud eh, posteriormente pues tenemos los correos de la escuela para precisamente cualquier consulta. Eh, Como les digo, nuestro curso es precisamente para eso, para comenzar a tener elementos de valor, herramientas para poder optimizar nuestros proyectos. Nuestros proyectos no son perfectos, pero lo que sí tenemos que buscar es eso
de la mejora continua en la filosofía precisamente. Listo, Estoy viendo acá ingeniero. algo de Project. Sí, nosotros vamos Ujú. a tocar los temas de Project. Vamos a trabajar sobre ese software, pero sí quiero ser em, muy directo al decir que lo que más me interesa transmitir en este curso son conceptos. Precisamente, nosotros pudiésemos tener muchas herramientas y actualmente hay muchas herramientas. Uno puede trabajar en herramientas tecnológicas eh, en cualquier momento. Las constructoras tienen diferentes herramientas tecnológicas también, pero lo que me interesa es implantar los conceptos para que ustedes luego los apliquen a través de esas herramientas tecnológicas. Sí, pero básicamente nos centramos en ese tema. Eh, ¿Veo algo del PMI? Sí. eh, Como digo, voy a mencionar, como dije, voy a mencionar herramientas del PMI, pero también parte de lo que les mencioné sobre Lean, precisamente mm, porque puede ser que la unión de diferentes herramientas les ayuden a ustedes en diferentes momentos y en diferentes etapas del proyecto. Entonces, si ustedes tienen esos elementos y esas herramientas, pues pueden ser valiosas en su momento para poder llevar a cabo el proyecto de manera exitosa. Listo, ingeniero. Entonces, yo creo, no tenemos ahora sí más preguntas, no tenemos manos levantadas tampoco, entonces no nos resta sino darles las gracias. En la información del chat dejamos los correos tanto del ingeniero como el mío, por si tienen alguna inquietud, con mucho gusto. Es cierto, es arquitecto, lo siento. Muchas gracias, arquitecto Mauricio. Excelente Bueno, no, presentación, dice Francisco. es la La costumbre de la costumbre, escuela. sí, así es. Pero Bueno, bueno, muchísimas gracias a muchas todos. gracias. Quedamos súper pendientes a lo que requieran de nuestra parte y les deseamos una muy feliz noche. Muchas gracias, les agradezco mucho por su asistencia y espero que pues participen del curso para divertirnos con estos temas que son tan interesantes para nosotros. Muchas gracias, ingeniero. Feliz noche. Bueno, buena noche. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias.